de 17 años, es decir, desde el 2001. Para otros indicadores vinculados a la seguridad, la data se recoge desde el 2011 y en el caso de la victimización de las empresas tenemos la posibilidad de comparar la encuesta publicada en el 2015 con la que se acaba de difundir en el 2017. Tenemos pues los peruanos la posibilidad de medir la evolución de la situación de inseguridad y el éxito o fracaso de las políticas con una periodicidad muy grande, con series de tiempo largas y, además, tenemos data específica por regiones y ciudades, así como por zonas de Lima, con lo cual se puede hacer un análisis mucho más fino para el desarrollo y ajustes de las políticas y estrategias. ¿Cuáles son las 3 herramientas periódicas que nos ofrece el INEI que nos permiten medir la evolución de las tendencias en este campo? En primer lugar, la encuesta nacional de hogares, específicamente su modo de gobernabilidad, democracia y transparencia, que se aplica desde el 2001. Contiene información relevante al tema de inseguridad ciudadana y delincuencia por el lado de evolución del principal problema del país y por el de confianza en instituciones, en este caso la Policía Nacional del Perú. La segunda herramienta es la encuesta nacional de programas presupuestales, ENAPRES. La ENAPRES se viene ejecutando desde el año 2010 en el área urbana y rural de los 24 departamentos y la provincia constitucional del Callao, como parte de las investigaciones que realiza el INEI en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y los diferentes ministerios, organismos del sector público. Con la ENAPRES tenemos información valiosa de una larga estadística sobre evolución de victimización, revictimización, percepción de inseguridad, percepción de patrullaje en el barrio, actitud frente a la posibilidad de denunciar un delito, formas de protegerse del delito, entre otras. Finalmente, la tercera herramienta es la encuesta nacional de empresas, también del INEI. La encuesta nacional de empresas, se realiza en el marco del convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de la Producción, PRODUCE. La primera hizo su trabajo de campo en el último trimestre del 2014 y la segunda hizo el suyo entre el 12 de diciembre del 2016 al 28 de febrero del 2017. La N 2006 se llevó a cabo en los 24 departamentos del país y en la provincia constitucional del Callao, teniendo como muestra 19.800 empresas, 10.397 en Lima, cuyas ventas netas sean superiores a las 20 UIT. Una pregunta legítima que me anticipo a responder es por qué, si también tenemos data sobre la evolución de las denuncias policiales en comisarías, no usamos esa como la herramienta para medir la evolución de la situación. La primera razón es que es mejor que sea un tercero técnicamente competente y no la propia institución a ser evaluada la que proporciona información que valide o no su trabajo. La segunda razón es universal y se acentúa mucho en el Perú. Tiene que ver con lo que se llama la cifra negra o hueco negro, es decir, la distancia que hay entre los hechos realmente ocurridos y la denuncia correspondiente. Como en muchos otros lugares del mundo, la inmensa mayoría de los delitos no se denuncian en el Perú. De hecho, solo el 14% de los delitos se denuncian. Por tanto, la única forma de medir el universo enorme del 86% restante es usando las herramientas que se aplican ya en muchísimos países y que el INEI ha desarrollado acá con tanto profesionalismo. Si usásemos solamente las denuncias y su evolución, cometeríamos un error, ya que una cifra tan baja de denuncias, como digo, 14% solamente, tiene poca representatividad del problema nacional que tenemos, que es 6 veces mayor al que representan las denuncias. De hecho, incrementar el porcentaje de las denuncias hasta por lo menos 25% a la mitad del gobierno es un objetivo que nos estamos proponiendo. O sea, si dentro de 1 año y medio hemos subido las denuncias hasta ese porcentaje, habremos logrado un objetivo importante,
ya que, como se ve en la gráfica que mostramos, el 31,3% no denuncia porque considera que es una pérdida de tiempo y el 14,3% simplemente dice que no confía en la policía. Es decir, si nosotros aumentamos el nivel de denuncias, quiere decir que la población está confiando más en la policía, no necesariamente que hay más delito. En ese sentido, lo que mide la cantidad de delitos cometidos es la victimización. No existe otra herramienta que nos aproxime más al problema y su magnitud. Vuelvo sobre eso más adelante. ¿Cuáles son los indicadores que nos hemos autoimpuesto modificar y en qué proporción a mitad de gobierno, es decir, a fines del 2018? Veamos algunos de estos indicadores. Aumentar a 34% el porcentaje de los ciudadanos que dicen que hay vigilancia policial en su barrio. Aumentar a 42.000 el número de policías en comisarías. Aumentar a 32% la confianza en la PNP. Reducir la percepción de inseguridad a 75%. Reducir la tasa de victimización de personas a 24%. Reducir a 10,5% el número de personas víctimas de un robo. Reducir a 5,5% el número de personas víctimas de un robo con arma de fuego. Reducir en 40% los homicidios atribuidos al sicariato. Reducir de 6 a 0 las capitales de región con más de 25% de empresas víctimas de extorsión. Quiero por eso ahora hacer una rendición de cuentas ante la representación nacional y el país de cómo esas cifras han ido evolucionando a 10 meses de los 30 que nos planteamos como primer hito. Sobre qué estrategias específicas de respuesta hemos planificado en función de incidir en ellas. Ahora bien, empiezo esta rendición de cuentas que se me pide con esta pregunta, por la lámina que puesta la percepción de inseguridad que tiene la población, cifra medida regularmente como todas las demás por el INEI. Y sobre esa cifra, para que no quede duda de que yo pueda tener algún nivel de triunfalismo o ingenuidad sobre la realidad que vive la población, se observa con nitidez que estamos cercanos al 90% de la población que se siente inseguro. Nos hemos propuesto así reducirla al 75% a la mitad del gobierno. Es decir, a solo el 25% de los peruanos diciendo que se sienten seguros dentro de un año y medio. Con todo derecho, ustedes se preguntarán por qué nos planteamos una meta tan poco ambiciosa. Es que en realidad es muy ambiciosa. La experiencia internacional en la materia indica que la percepción de inseguridad, que es un sentimiento legítimo de los ciudadanos, disminuye mucho más lentamente que cualquier indicador objetivo de victimización. ¿Por qué la percepción de inseguridad es tanto más alta que la de victimización? ¿Y por qué demora mucho más en reducirse, aun si la victimización comienza a bajar, como hoy es el caso del Perú? Las razones son múltiples. La primera es que si hace un año 1 de cada 3 señalaba haber sido víctima de un delito y eso ha bajado a 1 de cada 4, para todo fin práctico, en cada familia sigue habiendo una persona que ha sido víctima del delito en un año. No hay, por tanto, nada que festejar en casa. En segundo lugar, porque el delito es un hecho traumático, es violento, es ofensivo, nos daña física, moral y psicológicamente y nos deja con una sensación de desprotección que perdura en el tiempo. La tercera razón para que la percepción de inseguridad ciudadana se mantenga muy alta es la impunidad. La terrible sensación de que los delincuentes no son castigados. En eso estamos también tratando de cambiar y tenemos la expectativa que se empiece a sentir poco a poco, porque creo que estamos consiguiendo niveles de sanción mayores y más frecuentes para los delincuentes. Ese es además el mensaje profundo y subyacente del programa de recompensas que tantos éxitos viene teniendo en capturas concretas. Ese es quizás el logro más potente de los megaoperativos, transmitir que no queremos impunidad y que para eso estamos trabajando. Sin perjuicio de lo dicho, no hay que olvidar que los éxitos de la policía
deben ser luego respaldados por el Ministerio Público y el Poder Judicial. No es, pues, la percepción de inseguridad ciudadana una actitud histérica de la población, como dijo un ministro en el anterior gobierno, sino la legítima preocupación de los ciudadanos por un problema muy importante que los sigue afectando de una manera lo suficientemente traumática como para sentirse legítimamente inseguros. Ahora bien, quiero presentar a continuación un conjunto de cifras que sí han mejorado de una manera razonablemente importante en estos pocos meses. Luego presentar algunas cifras que han avanzado poco, y otras que nos preocupan en el Ministerio por su evolución desfavorable y para lo cual estamos tratando de poner estrategias que puedan revertir esa tendencia. En el balance que hacemos, ¿por qué mejoran algunas de las cifras sobre seguridad ciudadana y lucha contra el delito? ¿Por qué empieza poco a poco a ceder como el principal problema del país? En el balance que hacemos, creemos que las cifras han mejorado, en primer lugar, porque la gente es más consciente del problema y toma más precauciones. O sea, la sociedad se autoprotege. En la lámina que mostramos ahora, vemos cómo las medidas de autoprotección han subido en los últimos meses, siendo las más recurridas la de la formación de juntas vecinales con fines de velar por la seguridad. Pero también hay vigilancia particular, sistemas de alerta comunitaria, entre otras. Una segunda razón es porque empiezan a rendir frutos esfuerzos de mejora en las estrategias de seguridad de múltiples municipios y de la propia Policía Nacional del Perú, esfuerzos que incluso nos preceden en varios casos. En tercer lugar, porque se han mejorado algunas normas muy importantes y en eso, como he dicho en reiteradas oportunidades, agradezco al Congreso de la República por habernos apoyado con las facultades extraordinarias para seguridad y también por haber aprobado la reforma constitucional que permite la detención policial por 48 horas en el caso de delito de infragrancia y por 15 días para crimen organizado. En ese sentido, esta mejora en las cifras la veo pues como un resultado de un esfuerzo conjunto de la sociedad y del Estado. Por eso creo que debiéramos sentirnos todos de alguna manera comprometidos en que esto continúe. Creo que en estos temas tan sensibles para la población debemos tener acuerdos básicos y empujar el carro todos en la misma dirección. Veamos ahora algunas de las cosas que muestran que algo se mueve en la dirección correcta y, como repito, con el aporte de todos. Está en primer lugar el hecho de que después de muchos años la delincuencia ha dejado de ser el principal problema del país, de acuerdo al módulo de gobernabilidad de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI. Es verdad que el 44.5% del país todavía lo piensa, pero viene de bajada notoriamente en la última etapa y la corrupción que va de subida se ha vuelto para los peruanos el principal problema de la nación con 48,1%. Además, si nos fijamos en la parte más baja del gráfico, la falta de seguridad ciudadana también está bajando como problema, con una curva también bastante notoria. Ha pasado del tercer al cuarto lugar en las preocupaciones de los ciudadanos y, en cambio, la pobreza, después de mucho tiempo y muy fácilmente explicable por la desaceleración del crecimiento de los últimos años, ha recuperado el tercer lugar en la lista de los problemas que más preocupan a la ciudadanía. Veamos también cómo se ha reducido la victimización. ¿Qué es la victimización? Es un indicador aplicado ya en muchísimos países por mucho tiempo que busca compensar el problema de la cifra negra de las denuncias de las que he hablado antes y que ocurre en casi todos los países. Es la respuesta a la pregunta concreta: ¿ha sido usted víctima de un delito en el último año? Es decir, se separa los sentimientos, los legítimos temores y se apunta a los hechos ocurridos en un periodo determinado. Su precisión convierte a la tasa de victimización en una herramienta internacionalmente usada para medir la evolución del problema. Al respecto, los datos en pantalla son suficientemente demostrativos de una tendencia a la baja, que ya se manifiesta por un periodo prolongado y que se acentúa en esta etapa. Puede haber hipos estadísticos en contrario en los meses que vengan,
pero es más probable que, aun cuando ocurra lentamente, esta seguirá descendiendo. Gruesamente, como dije, estamos pasando de 1 de cada 3 personas que ha sido víctima de un delito al año a 1 de cada 4. En el caso de Lima, que concentra la gran mayoría de los hechos delictivos del país, las reducciones han sido significativas, pero el punto de partida era notoriamente más alto que el promedio nacional. En diciembre del 2015 había llegado a un pico de 37,5% y está ahora 10 puntos menos en la todavía alta cifra de 27,8%. Pero hay que tener a la vez miradas regionales. No en todos lugares las tendencias evolucionan de manera uniforme y por tanto una política pública tiene que encontrar en los datos y en sus tendencias información útil para actuar. Por ejemplo, en un país en el que la tendencia a disminuir la victimización es muy importante, esto no está ocurriendo notoriamente en Tacna y en el Cusco, donde las cifras superan la barrera del 40% de la victimización. En el caso del Cusco, con una ligera baja reciente, y en el de Tacna, más bien, con tendencia al alza. Nosotros, en los análisis regulares de estas cifras que hacemos con el Comando de la Policía, identificamos que las causas fundamentales de que Tacna y Cusco muestren una realidad tan disímil a la del resto del país tiene que ver con la masiva presencia de turistas que vienen con dinero y se convierten en atractivo para los delincuentes. Estamos trabajando en planes especiales para ambas regiones. En general, siendo el crimen un negocio del mal, se mueve hacia las regiones donde por diferentes motivos hay más dinero que antes. Por eso ha sido tan asolado el norte o Ica en los últimos años, por eso hay que prestarle ahora atención especial, por ejemplo, a Arequipa. Pero con estas preocupaciones y muchas otras que salen al hacer un análisis incluso más focalizado, lo cierto es que el dato de reducción de la victimización es la tendencia mayoritaria. Ha bajado en 23 lugares y subido en 4. Un indicador vinculado al anterior, pero incluso más importante, que da cuenta también de una cierta disminución del fenómeno delictivo del país, es la revictimización. Revictimización es la respuesta a la pregunta de si la persona victimizada lo ha sido por más de un delito por año, o sea, si lo ha sido 2, 3, 4 o 5 veces. Más incluso que en la victimización, la clave del problema está en disminuir la revictimización. Por ello, pues ello está también ocurriendo. Las personas que según su propia respuesta fueron víctimas de más de un delito ha bajado de 14,8 a 11,8 entre agosto del 2016 y abril del 2017. En el caso de Lima, la reducción es porcentualmente más significativa, ya que ha bajado de 17 puntos porcentuales a 12,8. En el caso de la revictimización a nivel regional, se produce un fenómeno similar al de la victimización. Es decir, si bien baja en la gran mayoría de los lugares, hay 4 en los que sube y básicamente son los mismos que en el caso de la victimización. Hay también un descenso en todas las zonas de Lima, pero con la diferencia de intensidad que vemos en la lámina y que nos ayudan también para definir estrategias. Así, Lima Este, aun cuando muestra una reducción, es la que mantiene la tasa más alta de revictimización. Ahí está San Juan del Lurigancho, el distrito más poblado del Perú, con la tasa más alta, que es la razón que nos ha llevado a escogerlo para el proyecto piloto de comisarías modelo con sus 8 comisarías, en sus 8 comisarías y 2 de Pincris. Ahora bien, yo mismo quiero matizar la importancia de esas cifras de victimización, porque el delito más frecuente, el que más perjudica a la población, se mantiene tercamente estancado en los últimos meses en 14,2%. A nuestro juicio, la explicación es que en el Perú hay 30 millones de celulares aproximadamente y se producen 6.000 reportes de robos o hurto diarios. Es decir, es un fenómeno que trasciende por completo a cualquier posibilidad de detenerlo solo
con estrategias policiales. Por eso es que hemos diseñado toda nuestra estrategia contra el robo de celulares, que apunta a reducir el mercado ilegal de celulares, para lograr que el celular robado tenga más dificultades de ser vendido y menos valor para el delincuente. Es una estrategia que tiene varias herramientas simultáneas, que ya está en marcha y que expondré en el marco de la pregunta correspondiente. De otro lado, debo señalar que no solo la victimización de las personas se ha reducido, sino más aún la victimización de las empresas. En la pantalla se puede ver las empresas en las que el INEI compara cifras de inicios del 15 con el final del 2016 en relación a ese tema. El universo de empresas comprendidas es de 226.116, que van desde aquellas que facturan 77.000 soles al año, es decir, algo más de 6.000 soles mensuales, pasando por las medianas, llegando hasta las grandes empresas. La muestra es enorme, son 19.800 empresas en todas las regiones y en todas las actividades económicas las que la lámina muestra. Los resultados son alentadores. Hay una tendencia a la baja en la victimización de las empresas. Las empresas que señalan haber sido víctimas de un hecho delictivo han bajado de 28,9 a 21,3 en la última medición. Hay descensos muy significativos, por ejemplo, en transporte y almacenamiento, que baja casi a la mitad. En información y comunicaciones, que baja a menos de la mitad. En alojamiento y servicio de comidas, que baja a la mitad. En construcción, un rubro tan sensible que baja a un tercio. En enseñanza privada, recordemos los problemas que han tenido los colegios en el pasado, no muy lejano, que baja a casi un quinto. Quiero destacar cómo en lugares clave del país la victimización de empresas ha disminuido de manera muy importante entre las dos mediciones. En Ica ha bajado de 48,4 a 30,2. En Lima Metropolitana de 26 a 18,3. En Tumbes de 35,4 a 22,5. En Arequipa de 45,4 a 24,1. En Callao de 24,1 a 18,4. En Piura de 33,9 a 26,1. En Lambayeque de 30 a 21 y en La Libertad de 33,6 a 20,9. Especial atención hay que prestarle al delito de extorsión a las empresas, en la medida en que la extorsión es el eje central que mide la presencia del crimen organizado en las ciudades. Un delito, además, altamente rentable para los delincuentes y en la misma medida destructivo para las empresas, sobre todo las más pequeñas, que muchas veces son simplemente sacadas del mercado como consecuencia de la extorsión. Hay buenas noticias para el Perú en este tema. La extorsión a empresas, desde microempresas hasta las grandes, baja de 15% en la primera medición a 9,1% en la siguiente. El fenómeno sigue manifestándose principalmente en la costa peruana, desde Tumbes hasta Ica, pasando por múltiples barrios de la capital de la República. La buena noticia es que incluso en la castigada Trujillo, que aparece con cifras altas, la disminución es muy significativa. La Libertad pasa así de la gravísima cifra de 55,8% de empresas extorsionadas, de lejos la más alta del Perú, a una todavía muy alta y preocupante de 38,6%. Pero casi 20 puntos porcentuales de disminución en el periodo da pie, sin embargo, a la esperanza. La reducción en otras regiones castigadas es también muy significativa. En Tumbes se reduce a la mitad. En Piura se pasa de 41,9 a 15,6. En Lambayeque se reduce a menos de un tercio. En Lima se reduce a la mitad. Y por último, la bajada en Lima Provincias es la más notable de todas, pasando de 50,4 a 16,6. Arequipa es un llamado de alerta. Es un lugar en el que no hicimos trabajo contra la extorsión, porque como se ve, virtualmente no había y ahora llega a 7,5%. Como todo fenómeno criminal,
cuando se les golpea fuerte, tienden a moverse del lugar. Por ello, la estamos incluyendo a Arequipa en los planes contra la extorsión ejercida por el crimen organizado en las ciudades, para evitar que esa cifra crezca y más bien matar desde el embrión a esas organizaciones criminales. En el caso de Ica, que ha subido en la medición, tenemos fundadas expectativas en que por el trabajo realizado en los meses más recientes y los planes que vienen para los siguientes, podamos revertir una tendencia al alza. Si nosotros cruzamos la variable de reducción de la extorsión, que es la más significativa, con empresas individuales, que casi por definición son las más pequeñas, y las reducciones que ha habido por regiones en los niveles de extorsión, la conclusión que emerge sin dificultad es que los niveles de extorsión se han reducido casi a la mitad en el promedio nacional en aquellos lugares donde hemos hecho los mega operativos. Creo que es útil y pertinente dedicar unos minutos aquí a explicar la lógica que hay detrás de esta estrategia de los mega operativos contra el crimen organizado. En el inicio de la actual gestión del Ministerio se establecieron criterios para la focalización de los esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado y las economías ilegales, principalmente en la franja costera de Tumbes hasta Ica. Frente a este panorama se hace necesario monitorear tanto aquellos factores que generan oportunidades para las actividades delictivas, como aquellos que facilitan la comisión de delitos y la propia evolución del fenómeno delictivo, a fin de generar estrategias efectivas orientadas a combatirlos. ¿Qué es un megaoperativo? El megaoperativo, al respecto, el despliegue de los megaoperativos refleja la importancia de uso intensivo de inteligencia humana y tecnología para la lucha contra el crimen organizado. La desarticulación de peligrosas organizaciones criminales es producto de meses de investigaciones lideradas por los equipos de inteligencia de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Asimismo, implica contar con un cuerpo de élite debidamente capacitado y sometido regularmente a pruebas de polígrafo, encargado de la investigación operativa. El trabajo conjunto con el Ministerio Público, principalmente con las fiscalías especializadas en criminalidad organizada, es también una piedra angular de esta estrategia. En este aspecto es necesario resaltar la labor de las fiscalías especializadas por la criminalidad organizada, liderada por el doctor Jorge Chávez Cotrina. Implica, por supuesto, el respeto constante al debido proceso y de los derechos fundamentales. La respuesta de este gobierno muestra que una respuesta enérgica frente a este problema no necesariamente es una respuesta violadora de la ley, sino una respuesta que de manera inteligente y efectiva permita la capturización de las personas involucradas en actividades criminales. El despliegue para la ejecución de una operación compleja como un megaoperativo es un trabajo arduo de varios meses de preparación que consta de 4 fases. Recolección de información de 15 a 90 días aproximadamente, apertura de la carpeta fiscal de 15 a 30 días aproximadamente, operaciones especiales de inteligencia de 15 a 45 días aproximadamente y ejecución misma del megaoperativo de 1 a 2 días. Mucha más información en detalle se puede obtener en nuestra página web especializada megaoperativos.com. Finalmente se puede ver acá un cuadro resumen de los resultados cuantitativos de los megaoperativos contra el crimen organizado. Se han desarticulado 62 peligrosas organizaciones criminales y se ha detenido a 803 personas. Además se tiene entre los principales resultados la incautación de aproximadamente 1.801 armas de fuego, alrededor de 1.304.000 municiones, cerca de 2.804 equipos electrónicos útiles para la investigación, dinero en efectivo por sumas importantes. Se tiene planificado continuar con esta medida y cumplir con la meta de 100 megaoperativos hasta la mitad del gobierno, perdón, acá hay un error, hasta final de año, por lo menos, y así contribuir con la disminución de la victimización en estas regiones. Adicionalmente, debo destacar que dada la peligrosidad de los detenidos y la fuerza de los indicios para cada uno de ellos, de manera individualizada,
se consigue la detención preventiva en más del 90% de los casos. Retornamos a los indicadores del INEI y a las metas que nos hemos propuesto. Como dijimos antes, no todos los indicadores se vienen reduciendo tan significativamente como el de victimización de empresas o personas. Hay algunos que lo hacen mucho más lentamente. Así, robo de vivienda, que llegó a su pico reciente en 5,8% de viviendas afectadas, se ha reducido a 5% en abril del año 2017. Ha mejorado también, pero muy lentamente, los indicadores vinculados a la actuación policial. Así, los que confían suficiente o bastante en la Policía Nacional, los encontramos al asumir la gestión en 19,1, se nos cayó hasta 17,8 en octubre para iniciar ahí una tenue recuperación y llegar al 19,7, cifra claramente insuficiente.